¿Qué tal, amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas? Recuerden que nuestro programa paranormal siempre va todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Uno de los programas más longevos de la radio colombiana en cuanto a lo paranormal. Pero en estos tiempos hay que jalarle a todo. Hay que hacer productos y uno de estos productos es los videos, el Insomnia, Mitos y Leyendas TV o web show. Es obviamente el spin del programa de radio. Así que tenemos siempre una cita acá en todas las redes sociales de Los 40 Colombia, @Los40Colombia, pero sobre todo aquí en YouTube para que comentes, compartas y tengamos este microespacio pero en video y así impulsar también el programa de radio. Como siempre, tu amigo El Chancho, que trata de mirar a ver qué es lo que ustedes quieren con casos clásicos, historias de la radio, videos y en esta ocasión un tema muy interesante que además es de la cultura pop. ¿Qué tan paranormales son los Simpson? ¿Es realmente esto del cuento de las predicciones? Porque además saltan a la vista. ¿Cómo poder decir, no, eso es falso, no hay predicciones en los Simpson? Y tantos mitos urbanos sobre la serie. Vamos por partes. ¿Qué nos motivó a realizar este video o este capítulo? Es Platin Casino. ¿Qué es Platin Casino? Platin Casino es una empresa que está buscando, es decir, está ofreciendo un empleo real de $6,000 a quien se vea todos los capítulos de la serie. Imagínense, ya 30 temporadas. ¿Y para qué quieren hacer esto? Seguramente para temas de sus apuestas o de su página web, sus redes sociales, pero este analista que debe tener un buen conocimiento del inglés, no necesariamente tiene que ser súper fanático, pero que se debe sentar a comerse todas esas horas, son cientos de horas, lo que les digo, estamos hablando de 30 años de esta maravillosa serie, tratar de ir hilando porque posiblemente de allí salgan historias o predicciones del año 2022. En plata blanca, pagarle 6,000 euros a una persona para que se chupe todas las temporadas y en ese resumen que haga este analista, de pronto salen cosas para el futuro, que en el futuro van a ser reales, van a ser predicciones reales. Y si no, pues tienen ahí un ensayo, tienen una tesis, ¿no? Se ahorran esa tesis. Entonces, esto nos motiva al equipo de Insomnia, Mitos y Leyendas a decir: todo el mundo, todo el tiempo está hablando sobre las predicciones de los Simpson. Si son ciertas, si son falsas. Hay algunas muy famosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del famoso episodio de Tomaco? De que había un tomate con tabaco. No propiamente hay un tomaco existente, pero se han hecho tantas pruebas al respecto que uno termina por decir, mire, los Simpson lo predijeron. El coronavirus, recordamos ese capítulo que hay algunos asiáticos con unas cajas y se ven ahí los virus pululando y termina la población de Springfield totalmente contaminada por un virus que no necesariamente es el coronavirus, pero es uno el que le da la explicación. El famosísimo 911, ese cartel que están sosteniendo allí donde se ve claramente un 9 y atrás las Torres Gemelas, lo que daría el 911. Estarían haciendo la predicción del 911 en Los Simpson. Muchísimas más. ¿Qué me dice de Donald Trump? El capítulo en el cual nuestra amiga Lisa Simpson ya está ahí en la oficina oval y ella misma dice: hombre, el gobierno de Donald Trump fue un fracaso, todo lo dejó en quiebra y entonces ahora cogemos de aquí en más nosotros, porque en ese capítulo pues Lisa es presidente. Son muchas predicciones, hay páginas, hay wiki fandom, es decir, hechas por los fandom de los Simpson, en el que empiezan a expulgar cualquier cosita. Por ejemplo, el tema de si se inventaron el Kindle, si se inventaron el iPod, si se inventaron las videollamadas, un montón de cosas que en los albores de los Simpson, 90s, después esa tecnología apareció efectivamente después. El tema del concierto, por ejemplo, de los Rolling Stones. Uno podría haber dicho, no, esa banda no va a durar más, pero sigue y sigue y sigue. Y ese capítulo en el que Lisa ya está grande y está a punto de comprometerse, aparece la ficha ahí del tour en silla de ruedas de los Rolling Stones. Todo esto que acabo de contar
mire que viene de una percepción de nosotros. Es decir, somos nosotros los que estamos dando la explicación. Volvemos a tomar el ejemplo del coronavirus. No dice textualmente en el capítulo, vamos a poner el coronavirus en unas cajas y todo el mundo se va a contaminar porque desde un país en Asia mandaron el coronavirus. Si fuera tan exacto, hubieran contado lo del tema del murciélago, de la sopa, que fue efectivamente en China, que fue efectivamente en Wuhan, que no fue a través de una caja, y empiezan a contar la verdadera historia. Sería mucho más exacto, sería más creíble, pero uno va tomando apuntes, cositas, y es uno el que va transformando la historia. Claro, de pronto, por ejemplo, en lo que acabo de comentar de Trump, era posible que Trump se mandara, pero dentro del universo de personas que, digamos, podrían postularse siendo, digamos, socialites o personas de la farándula, realmente Trump estaba tan alejado, o sea, no tenía nada que ver con el mundo republicano o no tenía que ver nada con el mundo de la política. De pronto no, mire que es la misma razón por la cual en Volver al Futuro se habla de este personaje, Biff Tannen, parecido a Trump. Es decir, los guionistas dicen, hagamos que se parezca a este personaje, que tenga que ver con los casinos, que tenga un aura a parecerse a Trump, sin llamarse Donald Trump, porque obviamente se llama Biff, y obvio él es un futuro bizarro. Nosotros somos los que damos la explicación exacta. Dice Al Jean que es más que todo una coincidencia. Recordemos que quien hace realmente los episodios no son los actores que prestan sus voces, son los escritores. Y hablamos de 30 años de historia. ¿Cuánta cantidad de tinta habrán botado? Y muchas de las cosas que se fueron a la basura, es decir, que no terminaron en la hechura de los capítulos. Además, recuerde esto, todo está casi 6 meses o incluso en algunas ocasiones fue hasta un año antes, por lo tanto los escritores tienen que pensar un poquitico a futuro de cómo van a hacer las cosas para escribir los capítulos de la serie, por lo que puede montarse un tema de asociación y decir, estos tipos de verdad le pegan a todo. Y obvio, vuelvo a insistir con lo de los 30 años, hay tanto material, tanta tinta, con las mentes más grandes. Eso no es un solo escritor, son muchos escritores los que constantemente están asociando cosas de la cultura pop, de la poesía, de la literatura, de la música, que terminan pasando esas cosas. Uno resiente. Eso, de hecho, tiene que ver con el trabajo del cual me estoy refiriendo con el casino, que es como lo que motiva al casino a ofrecer este trabajo. Richard Branson, ustedes saben que están en una competencia de multimillonarios a ver quién viaja a la Luna, a Marte, a donde sea, y entonces Richard Branson con su Atlantic aerolínea, que de hecho aprovechan ese capítulo en que un millonario parecido a Richard Branson está viajando al espacio. La misma Atlantic Airlines dice, uy, mire, ese es Richard Branson. Asociar, todo es asociar, y esa podría ser la perfecta explicación a por qué uno cree que los Simpson hacen premoniciones de absolutamente todo y que uno se le crea ese déjà vu que ellos le pegan a absolutamente todo. Hay cosas que de pronto podríamos decir sí, pero no en el 100%, por lo que acabo de explicar. No son explicaciones perfectas. Otro ejemplo más, la famosa lesión de Neymar. Se ve que hay algo que tiene que ver con el Mundial de Brasil, que juegan contra Alemania, pero no precisamente juegan contra Colombia. No es Camilo Zúñiga el que lesiona a Neymar. Realmente Neymar no se llamaba Neymar, se llama el Divo, el tipo muere. Vuelvo y le digo, son asociaciones, pero no son la perfecta hechura o lo que perfectamente ha pasado en el futuro. Uno simplemente trata de conectar unas cosas con otras, y como lo dice el productor de la serie en varias ocasiones, el señor Al Jean, esto ha sido por parte de los guionistas. No es que ellos estén diciendo, sí, nosotros predijimos el futuro. Lo de las Torres Gemelas, claro que sabíamos que iba a pasar, obviamente ahí lo anotamos, y por eso hay ese afiche que dice en 9/11. Nada que ver. Sin embargo, hay otro tipo de cosas que son incluso hasta más peligrosas, curiosas o paranormales, que son los mitos urbanos acerca de los Simpson, no las predicciones. Por ejemplo, el famoso capítulo que Bart muere porque Matt Groening es un tipo rebelde y quiere demostrarse en contra de Fox, y por eso escondió ese capítulo. Eso realmente es una creepypasta. También lo dijo Al Jean.
me parece absolutamente descabellado. Seguramente otro dibujante lo pudo haber hecho, pero no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, él deja abierta la puerta que alguien, un fanático, haya hecho y dirigido un capítulo de Los Simpsons, obviamente todo hecho a las patadas, no con animación profesional, y que de pronto se esté rondando por ahí. Pero como ustedes saben, las creepypastas son cuentos de terror del internet y rondan por ahí, pero alguien dice, de aquí, del estudio de Fox, nosotros nunca hemos hablado de ese capítulo de Bart muerto. El tema de la masonería, el tema de las logias. Claro, hay un capítulo acerca de los magios. ¿Recuerda usted ese capítulo famoso? Homero, el tatuaje, la piedra y todo. Es simplemente circunstancial. Es más, ellos saben que todo el mundo va a estar constantemente buscando pistas, piezas para asociar, y por eso usted en algunos capítulos va a encontrar eso que es además evidente. Hay un capítulo en el cual sale la muñeca esta, recuerdan, una muñeca como Barbie, la cual Lisa quiere volver más filosófica, más real, y dentro de las cajas se ven símbolos Illuminati. Eso es de adrede, como decirle a la gente, cojan, miren, efectivamente nosotros tenemos que ver con el mundo paranormal. Y nuevamente alguien dice, pero por favor, no tiene nada que ver, eso es un tema, un tiro al aire. Se habla también sobre que supuestamente Fry ya había aparecido en Los Simpsons. Recuerden que es de la misma casa Futurama y Los Simpsons. No, son fotogramas que se parecen. De hecho, entre temporada y temporada algunos personajes cambiaron. Recuerden que de pronto Moe no era como lo terminamos viendo hoy en día. De hecho, Los Simpsons como tal no es como lo estamos viendo hoy en día. Milhouse no es como lo estamos viendo hoy en día, y así sucesivamente. Otro de los mitos urbanos de Los Simpsons, que les repito, esto ya no tiene nada que ver con premoniciones, es la maldición de Los Simpsons, que todos mueren si salen en la serie. O bueno, personajes que pasan y mueren porque están relacionados con Los Simpsons, como se ha hablado de películas de terror o películas de suspenso. Vuelve y juega. 30 años en el tema. Pues claro que se tiene que haber muerto alguno de los que han pasado por ahí. Michael Jackson, Tito Puente, la gente de los Ramones, X, Y y Z. Obvio, en 30 años, ¿cómo no se van a morir? No todos pueden estar vivos forever and ever. Hay un caso, sin embargo, muy curioso, es el de Phil Hartman. Recuerden que Phil Hartman era uno de los grandes comediantes de los Estados Unidos, y él hacía la voz de Troy McClure y Lionel Hutz, el abogado. Bueno, él sí tiene una historia muy dramática, murió de manera violenta, su esposa lo mató. Estaba en un estado de alicoramiento y bajo el efecto de las drogas. De hecho, cuando ella como que cae en la cuenta que había hecho eso, también se suicida. Es una historia realmente dramática, y sin embargo, esos personajes que nosotros creemos que están constantemente en Los Simpsons realmente ya no existen más. Es decir, uno tiene la concepción de que Troy McClure y Lionel Hutz están saliendo constantemente. No, el homenaje de Los Simpsons para Phil Hartman es no volver a sacar a esos personajes. Nos quedamos solo como en la última parte, ¿no? De que van a sacar a Apu, que los temas de corrección política y demás. No, hace muchísimos años que Lionel Hutz y Troy McClure no salen por respeto al señor Phil Hartman, quien era quien doblaba sus voces. Eso es un mito urbano más centrado, más real, de las cosas que se dicen acerca de las premoniciones de Los Simpsons. Y hay páginas, como les digo, donde están reclutados, donde están analizados estas supuestas premoniciones, y hay páginas también donde están reclutadas, donde están analizadas estos mitos urbanos. La gran mayoría de ellas fuera de lugar. Una conclusión, que es en lo que hemos estado girando en este capítulo. El señor Nostradamus es uno de los supuestos profetas más grandes de la historia. Miren que constantemente estamos hablando de él, siempre pensando en Navidad, ¿qué va a pasar en el 2022? Y es que ese señor siguió escribiendo, él hizo un número determinado de cuartillas y se acabó. Y seguramente hubo gente que fue mejor que él y de verdad le pegó o estuvo más cerca de pegarle al perro que él. Pero el nombre de Nostradamus se volvió un tema común para que todo el mundo hable de Nostradamus. Y claro, usted lee esas cuartillas, esos sonetos, y son unas vainas tan intrincadas que vuelve y juega. Es uno el que le da la explicación, no es lo que está ahí escrito. O sea, Nostradamus no dice textualmente se van a caer las torres gemelas, llegaron 2 aviones y entonces los terroristas. No, la gran ciudad, de pronto el gran fuego.
eso puede ser cualquier cosa y se puede estar repitiendo constantemente por los siglos de los siglos. Sin embargo, usted déjeme su opinión. ¿Qué tanto cree que puede ser paranormal Los Simpson? ¿Qué tanto podemos creer en estas premoniciones? ¿Qué tanto podemos creer también en estos mitos urbanos? Porque, por ejemplo, hay cosas que más bien es al revés. Más bien, los grandes tipos pensantes en la tecnología vieron ese capítulo y dijeron, ¿y si montamos el iPod? ¿Y si montamos el Kindle? ¿Y si montamos la videollamada? No es tanto una premonición, sino es una idea que le surgió a otra persona. Lo mismo, seguramente los Rolling Stones dijeron, oiga, mire que sale un capítulo en el cual nosotros seguimos en gira después de años y años y años. No es como darle gusto, sino es una coincidencia y bueno, ya nos tocó. Entonces, dejémoslo para que usted lo piense y recuerde, déjenos todo lo que quiera aquí en los comentarios, en las redes sociales de @los40colombia para decir qué próximo capítulo podemos tratar aquí en Insomnia, Mitos y Leyendas de los 40.